Distrito Informativo. De regreso, esto es Distrito Informativo por La Roca 91.7. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Recuerden, pueden ampliar todas las informaciones que quieran detallar en el portal digital distritoinformativord.com. Nuestra invitada para el día de hoy, nuestra segunda invitada para el día de hoy es la doctora Evangelista Soler. Es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y la tenemos desde ya con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Hola, bienvenida. ¿Cómo está? Es muy lindo usted, ¿eh? Ay, gracias. Muy elegante. Y ustedes más. Yo estoy aquí complacida con estas mujeres tan poderosas y bellas. Amén, qué bella, qué bella, qué bella. Doctora, un tema que nos copa muchísimo y está en todos los medios de comunicación son los niños que están en emergencia. O sea, ha aumentado la cantidad de infantes internos por afecciones respiratorias en los últimos días. Ay, sí, definitivamente. Lo que ha sido el cambio de temperatura, las lluvias, combinado luego con lo que es esa masa fuerte del polvo de Sahara, ha sido una combinación que ha traído como resultado un aumento significativo de los casos, no tan solo en las urgencias, sino también en las consultas de los médicos pediatras, de los médicos neumólogos, de los internistas. Así que definitivamente que sí, que se ha visto un aumento importante de la afluencia de nuevos virus o virus que no son nuevos, pero que sí que son virus que estaban como medio mermados con el uso de la mascarilla, pero en las últimas 4 o 5 semanas se ha visto un aumento importante de las afecciones respiratorias, tanto las alérgicas como también procesos virales. Es así. Más el polvo sahariano, me imagino. Exacto. Sí, definitivamente la capa del polvo de Sahara ha sido más densa que las últimas registradas y ha tenido su consecuencia que se siente. Por ejemplo, mi voz sensual de esta mañana es producto precisamente de ese polvo de Sahara, con lo cual muchos pacientes llegan manifestando tanto exacerbación de la crisis de asma, exacerbación de la rinitis, exacerbación de la sinusitis, y por lo tanto, sí, tu pregunta es muy válida porque se ha visto un incremento importante en esas afecciones en la población infantil sobre todo. De hecho, y ahora que usted hace la mención de esa parte, me preguntaba en casa de por qué, o sea, si no había como un virus gripal per se, la voz se sentía un poco más ronca. Pero me interesa un punto que usted hablaba de que por el no uso de la mascarilla ha habido un aumento de las afecciones respiratorias. Y eso estamos diciendo que las personas que ya están obviando el tema de la mascarilla como prevención del COVID están presentando patologías que anteriormente no o hace ya un año estaban por debajo del normal, ¿no? Así es, definitivamente que la mascarilla tiene sus ventajas, muchas más ventajas de las que nosotros pudiéramos destacar en esta mañana. Y dentro de esas ventajas, pues definitivamente está que mermó bastante el contagio de persona a persona que lo dan regularmente las afecciones virales. Y también las partículas, el material pulverizado que se inhala a través de las vías aéreas, nasal sobre todo, que produce su impacto de alergia, también mermó significativamente con el uso de las mascarillas de manera regular. Wow. Como se ha mermado un poquito, se ha relajado el uso de la misma, pues han vuelto de nuevo esas afecciones que se habían controlado hace un año y tanto. Doctora, hace unas semanas usted salió en los medios con una información y quiero saber si todavía continúa esa situación, que usted había reportado contagios de COVID-19 en pacientes con primeras dosis. O sea, wow. Esa información es reciente, o sea, ¿se mantiene todavía? Y el porcentaje también de pacientes que presentan afecciones respiratorias vinculadas a COVID y que ya han tenido una dosis o 2 dosis de vacuna. Eso es muy importante que ustedes lo destaquen, porque aunque a veces las cosas parece como que pasaron de moda, pero no, eso tiene una gran importancia. Y una de las cosas que nosotros cuando comenzó el proceso de vacunación masiva aquí en el país, que fue en marzo, comenzamos a hablar en mayo. Sí, en marzo del año pasado. Sí. Ajá, marzo. Comenzamos a hablar porque comenzaron la vacuna en marzo y ya a las 12 o 3 semanas de personas que iniciaron su esquema de vacunación se estaban infectando. Entonces tú veías como que llegaban más pacientes y ¿qué está pasando? Sí. Es contraproducente. Y precisamente las personas entendieron que se vacunaban y que ya podían liberarse de la mascarilla. Y eso lo vimos con el gran maestro nuestro que ha sido Chile,
Chile, nosotros lo teníamos a menor escala, esa situación, yo la reporté de inmediato, pero Chile de una vez comenzó a presentar un aumento de los casos precisamente porque como fueron favorecidos inicialmente con una gran vacunación, la población entendió que estaba todo bien y mermaron el uso de la mascarilla y por lo tanto ustedes pudieron observar que Chile fue uno de los países que en su momento tuvo mayor impacto después de haberlo hecho muy bien por el no uso adecuado de la mascarilla y relajar las medidas después de vacunado. Pero ¿por qué yo digo que es interesantísima tu pregunta? Y es sencillamente porque cada vez nos preocupan las nuevas variantes del coronavirus. Entonces, cada persona que está vacunada, pero que no ha completado adecuadamente su esquema de vacunación, se expone a una persona infectada, eso genera cambios, mutaciones, alteraciones en ese virus que llega y se encuentra cierta resistencia en el sistema inmunológico porque ya tú tienes ciertas defensas, pero no son defensas competentes. Es como cuando llega un ladrón a tu casa, tú le das un golpe, pero le das un golpe con un botellazo, pero lo dejas vivo. El ladrón viene con un cuchillo, con un machete, y entonces lo dejas vivo. Es peor porque se pone más agresivo. Eso mismo pasa y cada persona que se vacuna y no completa adecuadamente su esquema de vacunación se constituye en un laboratorio de nuevas variantes. Los que no se han puesto la tercera de Pfizer, o sea, ¿tienen más riesgo que los que ya se pusieron 2? Bueno, mira, otra, pero tú eres muy buena haciendo preguntas. Gracias. Mira, nuestro país ha sido muy favorecido con todas las acciones gubernamentales y aprovecho para felicitar la gestión de gobierno que está realizando el presidente Abinader y el Gabinete de Salud, porque nosotros nos hemos adelantado 3 pasos delante de los países inclusive muy desarrollados, sí, así es, muy así desarrollados. Entonces, nosotros contamos con una tercera dosis que ahora es que están implementando los países altamente desarrollados. Y entonces, ¿por qué se implementa esa tercera dosis? Precisamente porque se identificó que con las 2 dosis de Sinovac, que fue la dosis que nos tocó, que es muy buena, por cierto, muy buena, porque eso, ustedes han visto, nuestro país ha sido muy bendecido, hemos sido muy favorecidos con tasas muy bajas de mortalidad, con tasas muy bajas de infectados, y tiene en gran medida que ver con las vacunas de Sinovac. Sin embargo, desde un principio y de manera muy transparente, los productores de vacunas de Sinovac dijeron que la efectividad para que tú no te infectes es de apenas un 52%. Entonces, ¿qué hacemos con ese 48% de probabilidad de que la persona se infecte? Entonces, aquí vienen las personas expertas de nuestro país y hacen un consenso y se decide vacunar con una tercera dosis para favorecer ese sistema inmunológico de los que ya tienen colocadas sus 2 dosis de Sinovac. Partiendo también de experiencias en otros países que ya estaban aplicando la tercera dosis, aunque se está hablando de una cuarta ya. La OMS no la ha autorizado, pero la efectividad se ha visto. Definitivamente. Se está hablando de una cuarta dosis ya. Se está hablando de una cuarta dosis y bueno, vamos a ver qué pasa en lo adelante. Yo creo que todavía nosotros lo que tenemos que trabajar es precisamente que esa población que está en aproximadamente un 55.8% que ha recibido su segunda dosis, pero que pudiera favorecerse con una tercera, pero básicamente el trabajo ha de hacerse con esa población que está en un 67.7% que solo ha recibido su primera dosis. Doctora, o sea, todos los líderes de opinión, aquellos sobre todo, aquellos que hablaron de que la tercera dosis no era buena en su momento porque no habían estudio, aquellos que hablaron, que elevaron su voz, deberían de estar en todos los programas como líderes de opinión verdaderos, diciéndole a la población que se debe de colocar su segunda y su tercera dosis porque ya está aprobada. Doctora, ¿y en tan poco tiempo es válido, es factible para el cuerpo humano recibir estos shots de vacunas? Mira, el sistema inmunológico Pero, aguánteme esa respuesta ahí, que tenemos una llamadita aquí al aire. Vamos a sacarla, vamos a oír. Buenos días, ¿quién nos habla? Buenos días, le habla José Jiménez. Doctora Soler, a la orden. Excelente su participación. Una pregunta, ¿está identificado a nivel nacional dónde hay más casos de problemas respiratorios? La pregunta es porque debido a la alta polución que hay en el Gran Santo Domingo,
y también en mucha parte de Santiago. Esto incide en que haya más casos respiratorios, con problemas respiratorios. Definitivamente. Gracias, José. Gracias, José. Definitivamente, mira, las ciudades cosmopolitan, no solamente de nuestro país, sino del mundo, todas las ciudades que tienen una alta densidad poblacional y por lo tanto dispersación de monóxido de carbono y todo ese tipo de contaminación que se genera con la ambientación, con los vehículos, con las fábricas, con las industrias, son altamente impactadas con materiales pulverizados, materiales contaminantes. Y aquí en nuestro país, pues el Gran Santo Domingo, pero está también Jaina, está San Cristóbal, está Santiago. Que de hecho, Jaina tiene una zona que tiene unos pacientes con problemas muy serios. Problemas muy relevantes desde el punto de vista de afección respiratoria, contaminación ambiental importante, y eso definitivamente que impacta negativamente la salud. Quedó pendiente la otra respuesta que yo le había solicitado. Del shot. Del shot, si es factible. Mira, el sistema inmunológico requiere aproximadamente unas 4 semanas para hacer una conversión, para generar la cantidad de anticuerpos que se requiere ante determinada enfermedad y ante determinado proceso de inmunización. Entonces, cuando tú tienes que un paciente recibió una primera dosis, por eso es que ustedes ven que los esquemas de vacunación, prácticamente todos llevan entre 1 mes y 2 meses para aplicar una segunda dosis. Y a veces puede llevar hasta 3 meses. Por ejemplo, nosotros tenemos la vacuna contra el neumococo. La vacuna contra el neumococo tú la aplicas y a lo aproximadamente 2 meses y tanto tú aplicas un refuerzo. Que eso es El neumococo es el germen que produce la neumonía. La neumonía, el exacto. principal germen asociado a la producción de neumonías. Wow. Entonces, va a depender mucho de que cómo el organismo convierta esas células, favorezca esa generación de anticuerpos para hacer una propuesta de una dosis de refuerzo, que es lo que se está planteando actualmente. Doctora, perdón, Carla. Sí. ¿Cuáles son? Hablamos de afecciones respiratorias, pero los pacientes con COVID, con una primera dosis, ¿cuáles son esos principales síntomas que están presentando y si han tenido que ser intervenidos o ser ingresados, lo que nosotros conocemos internado o internamiento, han tenido que ser por esa misma reacción al COVID-19? ¿Manejan ustedes la sociedad de neumonía esa estadística y en base a, y si es en base a ella que están haciendo el llamado a la población que tiene la primera dosis? Mira, la población que se ha infectado tras haber recibido una primera dosis, no lo tenemos muy claro todavía. Se está trabajando para que el ministerio nos favorezca con esas informaciones, que de hecho sé que están trabajando ya. Están machando las informaciones de cuántos recibieron su primera dosis, de cuántos se infectaron, pero aún no tenemos ese dato realmente. Okay. Pero en la práctica te puedo decir que muchos, sobre todo a principio, cuando teníamos esa gran tasa de infectividad, se observó que muchos de los pacientes que llegaban a la sala de cuidados intensivos ya no tenían las 2 dosis, pero probablemente tenían una primera dosis. Porque todo lo contrario, las personas se confiaron más cuando ya tenían una primera dosis, soltaron la mascarilla y era como contraproducente, porque mientras no se habían vacunado, pues mantenían el uso de su mascarilla, que es la principal barrera para infectarse. Una falsa confianza. Mire, algo, y eso lo digo porque tengo una vecina que no se ha ido a vacunar amparada. Los pacientes que tienen una condición de asma, ¿pueden o no o deben vacunarse contra el COVID? De hecho, yo escuché a varias personas que me dicen, es que mi médico no me recomienda ponerme la vacuna porque yo soy asmático. No, eso es un error. Es un error, realmente es un error. No hay ninguna condición, exceptuando que la persona que se vaya a vacunar tenga alergia a uno de los elementos, ingredientes que contiene la vacuna. Ni una embarazada, a menos que sea alérgica a algo. Exactamente. Con respecto a la asma, ¿hay algún plan de acción para manejar el asma por el polvo del Sahara? ¿Hay alguna manera para...? Sí. El asma, tú sabes que es una enfermedad que impacta a nivel mundial y bueno, nuestro país no es la excepción, y sobre todo en las áreas bien contaminadas. Entonces,
Hay unas propuestas de manejo que son establecidas por una entidad que regula esto. Que primero un psicólogo o un psiquiatra, porque todo el asma, según han demostrado, es emocional. No. Es ansiedad, no. Hay una fracción de personas que con las emociones pueden tener Detonar. exacerbaciones, Claro. pero no es la gran. Generalmente lo que sí hay un vínculo es con la alergia, la atopia. Okay. Eso sí, las personas que tienen sinusitis, las personas que tienen pólipos nasales, tienen mayor riesgo de desarrollar ¿Qué asma. son los pólipos nasales, doctora? Los pólipos nasales son unas estructuras que se desarrollan a nivel nasal que van muy en relación con el contacto de aerosoles, inhalaciones, contaminantes ambientales y demás. Y son esas personas que en la mañana están que tienen rinitis y demás. Exactamente. Yo soy una de No, ellas. Entonces el asma respecto al COVID como enfermedad ya se reconoce que tienen de hecho una mejor presentación clínica que la población no asmática les favorece. ¿Y ante el polvo sahariano? Ante el polvo sahariano, pues empeora. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir? Nada. Bueno, prevenir ¿Antialérgicos? se puede prevenir con el uso de la mascarilla de manera constante y adecuada. Cuando digo constante es lo pragmático y lo del sentido común. No es que tú te vas a dormir con una mascarilla puesta. Claro. El uso de limpiar la superficie con paños húmedos, limpiar los ventiladores, limpiar el aire acondicionado, minimizar los abanicos, que la gente no se da cuenta que el polvo que acumula y que cambio. dispersa luego, exacto. Las rendillas de los aire acondicionados, los filtros, no tener alfombras, no tener Cortinas. mascotas, no tener cortinas, y si las tiene, pues limpiarlas. La cama, cambiarla 3 veces a la semana. Hay personas Peluches que duran, y texturas peludas. no deben de colocarlas Claro. en la habitación, ni libreros, ni roperos con cosas que duren mucho tiempo ahí acumulando polvo. Una pregunta, doctora, y es algo que la gente a raíz de la pandemia ha resaltado mucho, y es que dicen todo el que muere por neumonía tenía COVID. O sea, ese es como que el calificativo que se le está dando a la neumonía actualmente. Pero mi pregunta es, anteriormente muchas personas fallecían a causa de neumonía, o sea, se daba con mucha regularidad. ¿Era alto el fallecimiento por neumonía en el país? Así, las neumonías ocupan, no tan solo en República Dominicana, es la primera causa infecciosa de mortalidad. Oigan esto, Wow. Y es la causa, y ocupan más o menos el 25% de las muertes. Entonces, cuando tú tienes un paciente en cuidado intensivo, puede ser que entrara por un accidente cerebrovascular, puede que entrara por un infarto, puede que entrara por un traumatismo, un politraumatismo, puede que esté en cuidado intensivo por una complicación de cualquier acción quirúrgica, y terminan complicándose, y los que fallecen por neumonía. O sea, en una sala de cuidado intensivo, la primera causa de muerte son las neumonías. Y cuando el paciente está en ventilador, se asocia aún más a mortalidad por neumonía. Y cuando el paciente entra por neumonía y llega a un ventilador, la mortalidad se aumenta por encima de un 45%. Wow. Antes de despedir, y quiero hacer esa pregunta, aquí se tiene la percepción de, por ejemplo, que la experiencia de los dominicanos, de los médicos dominicanos, por siempre estar tratando quemas de neumonía, haya sido más fácil manejar el COVID-19. ¿Eso es así como se percibe o qué creen? No, esa no es la realidad realmente, porque igual otros médicos de otros países manejan muy bien la neumonía. La realidad nuestra es que por una cosa que tal vez no se ha logrado establecer muy bien, pero los médicos dominicanos hacemos muy buena clínica. Ay, sí, eso sí es verdad. Hacemos muy Eso sí buena es verdad. clínica, y comparamos médicos dominicanos Con los extranjeros. y de hecho Eso sí los es verdad. muchachos nuestros, yo duré 20 años dando clases, y los muchachos nuestros que se iban a los Estados Unidos, cuando llegaban allá, por lo regular ocupaban los primeros puestos y puestos directivos. Siempre lo dejan en los hospitales donde hacen sus residencias médicas, porque es que se destacan tanto por el acercamiento con el paciente, y eso nos pone en ventaja respecto a otros países, inclusive los Estados Unidos. Y el acercamiento a los pacientes es algo muy interesante, y es
también lo que mantuvo más o menos un nivel de cuidado desde el principio de la pandemia, porque los médicos dieron todo por el todo para atender a los pacientes sin ningún tipo de herramienta ni conocimiento, y estuvieron ahí 100%, o sea, eso es excelente. Me están preguntando sobre su gestión actual para cerrar brevemente, doctora, por favor. La doctora tiene por ahí también. Qué interesante. Bueno, mi gestión concluye en noviembre, pero concluye de una manera maravillosa. Ay, qué bueno. Con un excelente congreso que vamos a hacer en Capcana. Ay, qué rico. Y vamos Nos está invitando, doctora. Exactamente, definitivamente. La prensa debe de estar ahí porque van importantes personalidades. A todo el equipo. Pero acompañando esas importantes personalidades va un grupo de médicos que va a celebrar su 40 aniversario, Qué que es la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax. Y vamos a celebrar la vida de esos neumólogos que han dado todo por el todo en nuestro país. Qué bonito. Sí. Y vamos a celebrar lo bien que lo hemos hecho. Perfecto. Y vamos a celebrar la vida será? de todo nuestro país. 18 al 21 de noviembre. Perfecto. Pero quiero dar un detalle importante. Ahora que ustedes preguntan de la gestión, no quiero irme de este programa sin decirlo. Nosotros vamos el viernes para Vallacanes de Jarabacoa, La Vega. ¿Por qué vamos para Vallacanes? Vamos para allá conjuntamente con el Ministerio de Salud porque hemos identificado que los diferentes municipios que están alrededor de La Vega no se están vacunando, señores. Y yo aquí hago un llamado. Y ustedes que son mujeres empoderadas, por favor, cada mañana pongan una capsulita invitando a esa población a vacunarse. Sugerencia, lo vamos y a hay tomar. un aumento importante de los casos en Vallacanes y vamos a intervenir esa comunidad. Así que a la comunidad de Vallacanes que nos espere con café, con un poquito de arepa, porque para la vamos jornada de vacunación. a la jornada de vacunación. Excelente. Y el testeo de los casos de coronavirus. Doctora Evangelista Soler, Evangelina, me lo pusieron mal aquí, doctora, mil disculpas. Presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, gracias por estar con nosotros. Muy linda y muy afable. Muchísimas gracias. Muy bien capacitada, gracias, doctora. Así es, volvemos ya. Gracias por la invitación. Gracias. Distrito Informativo.